me pareció que esa despedida, el primer día en que me dejaron en el seminario, me ha seguido marcando toda la vida. Es como un decir, soy tuyo, me entrego a ti, tú me llamaste. Se ha repetido cuando me hice sacerdote, se repitió cuando me tocó dejar pues aquí a mi mamá recién viuda e irme a estudiar a Roma. La misma sensación de entrega al Señor cuando fui llamado al episcopado, y es la que tengo ahora, cuando ya ha pasado la vida, cuando uno está ya en estado de emeritud. Entonces decirle, Señor, soy tuyo, y me ha ido muy bien contigo. Entonces esa es la alegría de la vida. El primer encuentro con Dios, yo diría que fue un encontrón. Era un niño como de 12 años, ingresé al colegio una tarde, vi que en la sala había una cantidad de flores, me acerqué de curioso y encontré, fue un ataúd, un hermano había muerto, no era del colegio, pero lo estaban velando ahí, y digamos que fue mi primera experiencia de la muerte. Nunca la había tenido, y ahí se me vinieron a la cabeza de niño, una cantidad de preocupaciones. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de este hermano? ¿Se va a condenar o se va a salvar? Porque en eso nos insistían mucho, en la salvación, que no fuéramos a morir en pecado, que el infierno era terrible y que por lo tanto no podíamos malgastar la vida para terminar en el infierno. Esto me llevó a comenzar un proceso de conocimiento. ¿Qué hago para salvarme? Estoy hablando en categorías de niños, no en categorías teológicas, y entré a un grupo vocacional porque decidí que lo mejor era entregarme a Dios si me quería salvar, que desde ahora lo mejor era ir por esos caminos, y busqué el camino del sacerdocio. Yo hice todo mi seminario en la escuela apostólica, después pasé al seminario menor de Bogotá, que estaba ubicado en la 81 con carrera quinta, y después hice mis estudios de filosofía y teología aquí en Bogotá. Me ordené en el año de 1966. Me ordenó Monseñor Emilio de Brigar, que en esa época era el arzobispo auxiliar de Bogotá. Yo me ordené con la conciencia de ser un sacerdote para servir a Dios en el culto y para ayudar a acercarse a Dios a mis hermanos. Pero esa idea también cambió fundamentalmente. Yo en este momento y hace muchos años, creo que todo mi episcopado ha estado por eso, tengo que ser un sacerdote en misión. Tengo que ser un cura que se abre hacia los demás. A mí me mandaron a ayudar en primer lugar a una parroquia aquí en el norte de Bogotá, Santana, Santa Viviana, en el barrio Santana. Encontré un párroco, el padre Julio Sánchez, estupendo, que fraternalmente nos hicimos crecer sacerdotalmente. Después tuve mi primera parroquia, y esa sí la recuerdo con un gran amor, la parroquia de Quinta Paredes, la Epifanía. No había sino un apartamento alquilado y tenía un lote que después tocó hacer todos los trámites de legalización, y ahí tuve que construir físicamente la comunidad y construir también el espíritu de parroquia, que la gente no lo tenía, era una urbanización nueva.
pero yo quise a mi parroquia mucho. Era mi parroquia y esos feligreses eran los que Dios me había dado para acercarlos a Él, para llevarlos a Él. Fue una experiencia muy linda y de ahí el señor arzobispo Muñoz Duque me envió a estudiar teología moral en la Gregoriana en Roma y luego regresé un año no más a la parroquia del Olaya y después comenzó otra etapa en mi vida que ha sido también muy bonita y fue la de ser rector o director del Colegio de Primaria y Bachillerato de la Universidad del Rosario. Estuve 6 años, otra faceta, había sido capellán también del Colegio Emilio Valenzuela y estando ya después de 6 años como director del Colegio del Rosario, el arzobispo Monseñor Mario Rebollo me dijo, bueno, ¿usted aquí qué? Le dije, sáqueme, yo quiero una parroquia chiquita. Y pues él me hizo caso de sacarme, me nombró vicario episcopal, entonces, del sur, de la Vicaría del Espíritu Santo. Coincidió eso también con el nombramiento que me dio la Conferencia Episcopal de ser secretario ejecutivo de la visita del Papa Juan Pablo II a Colombia. Después pude repetir la experiencia como director ejecutivo de la visita del Papa Francisco. Bueno, después fui consagrado obispo y estuve como obispo 4 años en la Vicaría del Espíritu Santo y después 4 años como vicario general de la arquidiócesis y luego viene el llamado a dejar otra vez Bogotá. Esa es otra arrancada y me mandan a Pereira como obispo. Otra dicha porque era mi diócesis, pero ya no podía acudir a nadie para decirle hago esto o no hago esto, me tocaba. Y en Pereira sí fue una realización pastoral maravillosa, un plan evangelizador que comenzó a vivirse allá por gracia de Dios, que se extendió a muchas diócesis. Ahora hay 42 diócesis que siguen el plan de nueva evangelización. Y ahí viene otra sorpresa de la vida. Es que estando yo amañado, comenzando con el plan de pastoral, después de 7 años en Pereira me dicen, y ahora vaya de obispo castrense, y eso no se me había a mí pasado jamás por la cabeza. Yo creo que el obispado castrense es ante todo un ministerio pastoral de relaciones humanas con los militares y los policías que nos sirven. La vida del militar y del policía no es nada fácil y creo que a veces somos injustos con ellos. Entonces yo los quiero porque Dios me los puso en mi vida, son un tesoro grande y me aprendí mucho de ellos, de su espíritu, de su caridad, de su amor, de su desinterés, de su sacrificio. Yo decía, ay caramba, nosotros los sacerdotes tenemos que ser como ese soldado, ese teniente que deja su hogar, sus hijos por irse a defender la patria y más allá de cualquier otro interés. Ser obispo castrense es una gracia, como todo lo que mi Dios me ha dado y nos da a cada uno de nosotros. Yo creo que hace rato el Espíritu Santo nos viene pidiendo un replanteamiento de nuestra labor en el mundo, porque el mundo ha cambiado. Por lo tanto, nosotros no podemos seguir siendo la misma iglesia del siglo XIX o del siglo XX en su primera mitad. El gran campanazo fue el Concilio Vaticano II. El Papa dijo, bueno, hay que abrir las puertas y las ventanas
para que la iglesia se airee y se haga el famoso ayornamiento, el ponernos al día. No basta con decir la iglesia evangelizadora, la iglesia misionera, la iglesia en salida. Tiene que ser eso. Tiene que de verdad ser misionera en salida, iglesia de pequeñas comunidades, iglesia en camino para ponernos ahora en sintonía con la sinodalidad. Pero ahí hay que hacer mucho. Yo creo que el reto es ser verdaderamente sal de la tierra, luz del mundo y trabajar para que Cristo sea conocido, amado e imitado. Hay que volver a Jesús. Hay que hacer una iglesia distinta, ya no la de las mayorías, no la iglesia meramente institucional de conservación. Hay que hacer una iglesia más alegre, más sencilla, menos complicada, más acogedora, que no mueva al miedo, que muestre al Cristo de esperanza, al Cristo sonriente que nos abraza. Tenemos que ir a la gente. Vayan y anuncien el Evangelio. Eso va a implicar que las nuevas generaciones de sacerdotes cambien también en ese estilo. Si los sacerdotes se mueven, dice un cardenal brasileño, la iglesia se mueve. Así como dicen los mexicanos, hay un enfrentamiento de sentimientos. Yo creo que uno se siente feliz porque su vida no fue vacía, porque se le encontró un sentido a la vida. Todo lo digo en la óptica de Dios, porque me sentí muy bien, muy contento, porque siempre hubo optimismo en el corazón, siempre hubo trabajo, pero en este momento hay un sentimiento duro, y es el sentimiento de quedarse uno un poco al margen de, ¿no? La iglesia sigue su rumbo, las diócesis siguen su rumbo, la conferencia episcopal sigue su rumbo, y uno resguardadito como en estado de pandemia, es decir, como que le hace a uno falta esa vida de iglesia, ese comunicar ideas, ese recibir enseñanzas, ese poder aportar algo también y decirles, miren, por favor, yo después de 80 años les quiero decir con todo el cariño que salgamos de nuestra comodidad, de que tenemos un mensaje muy lindo que dar, que tenemos un tesoro que la gente lo necesita. Y uno es uno de tantos, pero con una responsabilidad. Ser los hombres de Dios, de Cristo, los discípulos, apóstoles, misioneros. La misión, eso es muy importante.